Marcos 13 del 24 al 27. Marcos 13 del 24 al 27 y la palabra de Dios dice así. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas se irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Que Dios bendiga su palabra. Ahora vamos a pedir a nuestro Señor que sea con nosotros mientras que estudiamos su palabra juntos. Padre Dios, te damos gracias por todo lo que ya nos has mostrado sobre ti. Padre, como lo comenzamos diciendo, esto no es un show de hombres para hombres. Esto es un tiempo por gracia que tenemos para ver al Dios de gracia. Así que Padre, yo te ruego que a cada uno de los que estamos en este lugar, tú nos des gracia para verte. Gracias para verte como nuestro Señor, Tesoro Supremo, nuestro deleite mayor. Y otros gracias para ver que no han hecho de este tesoro su tesoro supremo. Pero, hoy puede ser el día que vean que no hay nadie como Cristo. Así que ayúdanos a ver y haz el milagro, ya una verdad y hecha en Cristo y por Cristo, de poder ver a Cristo. Ayúdanos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Entiendo que el tiempo ha avanzado muy rápido. Estaba cargado el servicio. Por tanto, quisiera ser consciente del tiempo y tratar de ver cómo podemos resumir más lo que ya hemos visto a lo largo del capítulo 13 de Marcos. Si tú nos visitas, estamos estudiando el Evangelio de Cristo según Marcos y estamos en el capítulo 13. Para decirte, el capítulo 13, como lo hemos dicho, es el capítulo más difícil de Marcos y uno de los más difíciles del Nuevo Testamento. Entonces, va a ser un gran reto que después de todo lo que hemos conversado y visto, mantengamos nuestro enfoque aquí y va a ser un reto para mí saber qué cortar y comunicar y qué no tratar de decir más rápido que yo ya hablo. Entonces, voy a tratar de pausar y ser muy consciente en todo lo que acabo de mencionar. Pero sí quisiera decir algo y es una nota de entrada. ¿Tú puedes creer que todo debe apuntarte a Cristo? O sea, tú puedes creer que el clímax o el punto más alto de la creación, de la historia de Dios, de la redención de Dios, es que tú veas a Cristo. O sea, tú puedes creer que si realmente estás leyendo la Biblia como deberías leerla, y cuando hablo de la Biblia no me refiero al Nuevo Testamento, me refiero a los libros que componen la Biblia, el Antiguo y el Nuevo, se supone que al leer la Biblia tú tienes que contemplar más la belleza, lo hermoso, lo tesoro, lo increíble que Cristo es. Se supone. Eso es lo que tenemos que estar viendo. Y Dios ha mostrado y ha revelado por medio de la creación todo lo que tú puedes ver, aún creándote a ti a su imagen. Se supone que como criaturas vemos para adorarle, nos vemos para adorarle, pero sabemos que a veces vemos solamente el sol y asumimos del sol algo que no es. Es el sol, un Dios. No, no lo es. Y de igual manera nos vemos a nosotros mismos y creemos pensar que esta complejidad de quién yo soy determina que yo puedo tomar decisiones por mi propia cuenta. O que yo puedo vivir la vida según lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo puedo creer y llegar a crear y creer. No, la creación entera, y eso te incluye a ti, querido amigo y querido creyente, se supone está ahí para que tú puedas ver más claramente quién Cristo es. Dios nos ha llenado de señales, de evidencias que testifican quién Él es. Él nos ha dado muchas evidencias de que Dios es Dios. Y nuestro deseo debería ser someternos a Él. Y entonces al someternos a Dios, ¿sabes qué estamos haciendo? Exaltando a su Hijo, proclamando de Cristo, adorándole a Cristo. Tú dirás, bueno, ¿de dónde saca el pastor todo esto de exaltación y de gloria? Bueno, precisamente estos versículos que Chafik nos leyó están ahí para que entonces tú veas al Cristo exaltado como Rey Supremo.
La pregunta que le vamos a hacer al texto es, ¿cuándo es que veremos tales cosas como la manifestación del sol, las estrellas, el cielo cayéndose, las potencias? ¿Cuándo es que pasará esto? O si es que ya pasó. ¿Y cuál es el propósito de que todo esto suceda? Porque el fin de ver que la luna no dará su luz, o que las estrellas irán cayendo del cielo, que el sol se oscurecerá, no es para que tú te quedes viendo al sol y la estrella. Es que para que cuando se supone, ellos vieron esto, y lo voy a explicar qué quiere decir con esto, se supone que entonces tuvieron que ver al Hijo del Hombre. Y ahí le hacemos otra pregunta al texto. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Cómo yo puedo conocer qué es esto que está ahí? Vuelvo y te digo, todo en la palabra está para que tú puedas contemplar más la belleza de Cristo. Y si estudias bien el texto, vas a poder contemplar más su hermosura. Entonces yo quiero guiarte de alguna manera en dos puntos que vemos en esos versículos del capítulo 13, versículo 24 al 27. Lo primero es el cumplimiento de dicha tribulación. Si nos has estado acompañando, tú quizás ya tienes un radar para cuando hablo de tribulación, tú ya tienes un radar o un historial, por lo menos en los últimos 2 domingos, y puedes decir, yo creo ya saber qué tribulación estamos hablando. Si tú llegas por primera vez, tú dices, no tengo ni idea qué tribulación estamos hablando. Yo te voy a explicar. Pero no simplemente es que vamos a ver cumplimiento de la tribulación, pero segundo y muy importante, vamos a ver la revelación del Hijo del Hombre. ¿Cuándo y por qué es que el Hijo del Hombre fue revelado? Para que fuera exaltado. Entonces, tratemos de caminar por estos dos puntos brevemente. Nuevamente, Cristo está llegando después de haber explicado varias cosas que ya hemos visto a lo largo de estos domingos. Cristo entonces toma la oportunidad nuevamente de ir avanzando en su argumento. Él está avanzando, respondiendo a la afirmación de los discípulos. ¡Wow! ¡Qué templo! ¡Qué increíble, Señor Jesucristo! Mira la belleza de ese templo. Y Cristo responde a ellos y dice, no se asombren de ese templo, porque ese templo va a ser demolido, destruido, no va a quedar piedra sobre piedra. El argumento continúa y los discípulos acercándose a Jesucristo le hacen la pregunta, espérate. ¿Cuándo es que esto va a pasar y qué señales vamos a tener? Y ellos rápidamente asumen que las señales de lo que va a pasar traerán el fin del mundo. Y Cristo se ha tomado estos domingos, o bueno, lo dijo en un discurso obviamente, para nosotros lo ha tomado en 2 domingos, con este tercero, para explicar y decir, no mezclen las cosas. Hay un evento que sucederá y otro evento grande que sucederá y es mi venida, pero no me lo hagan de una vez un solo. Y eso es lo que vamos a tratar de argumentar y tratar de ver que el texto nos enseñe esto. Nuevamente, Cristo toma muy en serio las palabras de los discípulos, pero a la misma vez Él toma muy en serio sus palabras que buscan que los discípulos primordialmente, aunque las multitudes, entiendan algo que se viene. ¿Qué es esto? El juicio venidero. Ellos están escuchando de Cristo que algo va a pasar, algo que nunca se imaginaron. Algo que era una locura tratar de pensarlo y casi una blasfemia decirlo. Que el templo va a ser destruido. Eso no entra en mi círculo teológico. Eso no entra en mi panorama bíblico o en lo que me enseñaron a mí. Esto no puede ser así. Entonces, nuevamente, Cristo le dice a ellos, previo a haberles dicho esto, que se tenían que preparar, porque el rechazo del templo como la presencia de Dios y el rechazo de Israel como la nación o el pueblo de Dios era precisamente el resultado del rechazo de Jesús. ¿Se explica? Cristo no está viniendo a un pueblo inocente. Cristo no está viniendo a un templo que le exalta a Él y de repente Cristo airado le dice, ¿sabe qué? Se acabó esto. No, Cristo ya les ha dicho, el resultado de lo que está a punto de pasar es un resultado de algo. Y es que ustedes me rechazaron a mí. ¿Dónde vimos nosotros esto? Bueno, no lo vimos en Marcos 13, lo vimos en Marcos 12, cuando Cristo usa una parábola, ¿te acuerdas? La parábola de los labradores malvados. Y Él dice lo siguiente, ¿qué hará entonces el dueño de la viña cuando vea que mataron a todos los mensajeros, profetas, y cuando vean que mataron al único hijo amado?
¿Qué hará el dueño de la viña? Cristo responde diciendo, vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Entonces Cristo ya la estaba preparando diciendo, el Padre Celestial va a traer juicio y va a tomar de esta viña y la va a poner en otros y para otros. Esto ha sido el plan de Dios de la eternidad y eso se llama la iglesia de Dios, que está compuesta de judíos y de gentiles. Entonces, a lo largo de esto estamos viendo nuevamente que el Padre traería este juicio, pero el traer este juicio sirve como el propósito de exaltar a quien se entregó en una cruz. Aquel que voluntariamente sería entregado a una cruz, como él ya lo ha dicho varias veces, yo seré entregado, el Hijo del Hombre será entregado, pero 3 días más tarde, ¿qué? Resucitará. Entonces ya Cristo estaba preparando los oídos, la mente, el corazón de sus discípulos para cuando estuvieran viendo los acontecimientos de ese momento, ellos regresaran atrás, pero ya escuchamos de Cristo decir que vendría el dueño de la viña y va a destruir esto y lo va a dar a alguien más. Pero no simplemente regresar atrás, que cuando vean lo que está aconteciendo en su tiempo, ellos entonces recuerden que su Señor Jesucristo, con toda autoridad, con toda soberanía, les advirtió diciendo, se va a venir un tiempo donde el templo va a ser destruido. Y que cuando estuviera pasando y después de haber pasado, el resultado ¿cuál fuera? Cristo es verdadero. Cristo lo dijo. Cristo lo cumplió. Bendito sea Cristo. Entonces el juicio vendría por el rechazo del Hijo, pero el juicio vendría para que el Cristo mismo que fue rechazado fuera exaltado y glorificado. Entonces, ya que los discípulos desecharon ¿qué? La piedra angular, recuerda que eso fue previo a esto también, ya que ellos desecharon la piedra angular, entonces iban a ver que este templo no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. ¿Por qué? Porque entonces la piedra angular que sostiene todo, el nuevo edificio, el nuevo templo, la iglesia, sería asegurada para siempre porque jamás podrá ser destruido esto. Y no me refiero a este edificio, que no quedemos en el error de cambiar de un templo físico a otro templo físico. No estamos hablando de templos físicos. Estamos hablando de lo maravilloso y espiritual y eterno, y esto te involucra a ti, querido creyente, si profesas a Cristo y te has arrepentido de tus pecados. El templo verdadero, con la gente verdadera, con el Cristo verdadero para obediencia a Dios. Cristo lo que demandó y ellos no cumplieron. Cristo lo que demandó y Él lo cumplió. Por lo tanto, ahora el templo verdadero está compuesto de adoradores verdaderos. No perfectos, pero verdaderos. Que buscan crecer en amar más a este glorioso templo. ¿Cuál templo? Cristo, el verdadero templo. Cristianos que se movilizan diariamente a examinarse y a proclamar, a decirse a sí mismos, nosotros no hemos llegado, estamos camino a la nueva Jerusalén, a la que desciende de los cielos, la cual será llamada los nuevos cielos y la nueva tierra. Nosotros vamos camino allá como peregrinos, pasando de esta tierra a esa gloriosa tierra, donde entonces veremos lo que por ahora vemos parcialmente, pero lo veremos perfectamente. Cristo entonces está preparando a su audiencia. Un teólogo que me ha ayudado muchísimo a entender estos versículos y más que todo la idea de lo que es el templo verdadero es el teólogo G.K. Beale o G.K. Beale. Yo lo explico de la siguiente manera. Jesús interpreta esta parábola de los labradores en el sentido de que el rechazo de Israel hacia él, hacia Cristo, conduciría a su destrucción, implícitamente incluido su templo, y a la construcción de un nuevo templo. Al hacerlo, parece identificarse como la piedra angular de un nuevo templo que se está colocando entre ellos. Entonces podríamos decir que al escuchar a Cristo decir, este templo será destruido, el que tiene oídos para oír y palabras para exaltar, decía, amén. ¿Sabes por qué? Porque este templo era una figura del verdadero templo. Y era necesario que este templo pasajero pasara para que el templo verdadero fuera magnificado. Y esto es nuevamente Cristo. Entonces, más adelante en Marcos, entonces vamos a ver precisamente lo que las multitudes escuchaban de Cristo. Y creo que escuchaban de Cristo
Ellos escuchaban lo siguiente: yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro templo no hecho por manos. Cristo ya había dicho, ese templo que ustedes exaltan y ven como si ese fuese la presencia de Dios, se están olvidando que Emmanuel, Dios con nosotros, está frente a ustedes. Porque yo soy el verdadero templo. Destruyan ese templo y quedará en piedras. Destruyan este templo y 3 días más será levantado. Porque Él y solamente Él es el verdadero templo. Entonces es importante que entendamos el contraste de templos a lo largo de la Biblia. Sí es cierto, hubo un templo en el Antiguo Testamento, como lo vemos, y aún mismo en el tiempo de Cristo había el templo de Salomón, como lo hemos visto. Sin embargo, era necesario que con la venida de Cristo, la muerte de Cristo, la ascensión, resurrección y ascensión de Cristo, un nuevo templo glorioso y majestuoso se levantara. ¿Sabes por qué esto es tan importante para ti y para mí? Porque precisamente al levantarse un nuevo templo, ¿qué pasó con las cosas del atrás? Se quedaron en el atrás. ¿Qué pasó con las figuras del atrás? Esto que pasó, Cristo vino a cumplirlas. Por lo tanto, querido creyente, yo quiero hacer una aplicación particular del por qué era tan necesario e importante que el nuevo templo apareciera. Ese es Cristo. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes un templo mayor, que es Cristo, que te ofrece un verdadero perdón. Tú no vas al templo una vez al año para que por fin sientas que hay perdón por un año. O por lo menos sientas la libertad de que, ok, yo voy a ofrecer un sacrificio para ver si me perdonan. No, Cristo una vez y para siempre se entregó como el Cordero, como el templo verdadero. ¿Para qué? Para que te ofreciera perdón. Yo quiero que tú escuches esto del autor de Hebreos y veas cómo el autor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 11 lo dice. Porque mi oración es que al ver a Cristo exaltado, tú empieces a entender que lo que hacían con el templo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era una imagen de lo que Cristo haría en el Nuevo Pacto, con el Nuevo Testamento o en el Nuevo Templo. Y esto es el Nuevo Pacto donde se nos ha ofrecido un verdadero perdón. Fíjate cómo dice el autor de Hebreos en el capítulo 9, en el versículo 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo así redención eterna. Era necesario entonces que viniera un tiempo donde después de esta tribulación los discípulos llegaron a comprender lo que ya había pasado precisamente casi 40 años atrás, y es que el Hijo del Hombre les advirtió, pero que el Hijo del Hombre se entregó en una cruz, pero que el Hijo del Hombre resucitó, que el Hijo del Hombre ascendió y está sentado en gloria. Por lo tanto, si mi Cristo está sentado en gloria, tengo redención eterna, tengo perdón verdadero. Tengo la presencia de Dios en mí como creyente, como parte de un cuerpo llamado la Iglesia de Cristo. Tenemos la presencia de Dios que nos acompaña. Tenemos el perdón del Señor diariamente. Entonces, la pregunta para ti, querido amigo creyente, ¿con quién estás todo el día? A yo me refiero si tú dices, bueno, pues yo trabajo con mi jefe o con mis empleados, o yo estoy todos los días con mis niños. Yo no me refiero a eso, yo me refiero a que tú vayas más allá y pienses con quién estás todo el día. ¿A quién tienes para el momento de necesidad? Y no estoy hablando si tienes dinero y puedes resolver los asuntos materiales o aún algunos físicos, pero ¿qué cuando el dinero no compra lo que tú necesitas? Yo no estoy ni siquiera hablando si cuánta gente tú tienes en tus redes sociales, lo cual te puedan dar un aplauso, un like o lo que sea, y tú pusiste algo y te sientes que eres importante. Yo no estoy hablando de eso, porque algún día alguien más importante, con más fans, te van a quitar lo que tú pensaste que eras la última Coca-Cola en el desierto. Yo no estoy hablando de esas cosas. Yo estoy hablando de algo mucho mayor y mucho más importante y mucho más serio, y es, ¿quién ve lo que haces cuando estás a solas? Yo no me refiero a las cámaras porque hay lugares donde no hay cámaras. Yo me refiero al lugar cuando tú estás a solas y nadie te ve
o crees que nadie te ve? ¿A quién acudes en tiempo de tentación? Cuando llamas a un hermano y no puede contestar en ese minuto. ¿A quién acudes cuando tú te ves tentada, tentado a pecar, a caer? ¿A quién acudes en esos momentos? Bueno, querido creyente, su presencia es mayor y perfecta para acompañarte todos los días de cualquier prueba, tentación y circunstancia. Entonces, a la luz de que Cristo profetizó el templo destruido con todos los sacrificios, con todo lo que sucedía dentro del templo, eso pasó, Cristo los cumplió, Cristo murió, resucitó. A la luz de que Cristo está en gloria sentado, recuérdale a tu alma, mi Cristo gobierna. Mi Cristo es Dios, lo ve todo, lo conoce todo, lo sabe todo y está para conmigo. Mi Cristo no es un lugar, mi Cristo es una persona. Es el Salvador que me acompaña. Ahora bien, entonces entiendo, ¿qué hago cuando mi pecado confesado y arrepentido me trae culpabilidad? Tu pecado confesado y arrepentido. Vamos a ir por partes. Tratando de hoy aplicar mucho lo que vemos acá. Y vamos a entrar en lo que dice ahí, pero yo quiero que veas a Cristo exaltado para que veas lo que estamos hablando aquí. ¿Qué haces cuando tu propio pecado del atrás, ya confesado y ya arrepentido y con evidencias de fruto, te trae condena, te trae culpabilidad, te trae vergüenza y te trae temor? ¿Qué haces en esos momentos? Bueno, en esos momentos, tú le recuerdas a tu alma lo que leíste en Hebreos. Dios me ha otorgado en Cristo, el sumo sacerdote, el verdadero templo, un perdón verdadero y eterno. Él me ha perdonado. Yo no tengo que esperar el próximo año o el próximo domingo para ser recordado que soy perdonado. No veas este lugar como un templo que te recuerda lo que tú puedes recordar diariamente cuando tienes y estás en la presencia de Dios. Ve a Él, corre a Él. Ahora, si la condena viene, porque obviamente hay culpabilidad por pecado no arrepentido ni confesado, entonces tú tienes que conocer esta libertad que Cristo ofrece para quitar toda vergüenza, ya que nuevamente por Cristo hay la gran bendición y la gran esperanza de que tú te veas a ti mismo como perdonado, perdonado, perdonado. Tienes libertad para quitarte encima lo que no puedes llevar. La condena no la puedes llevar, la vergüenza no la puedes llevar. La conciencia que te martilla no ha sido creado para llevarla. Alguien más, Cristo, fue entregado, crucificado y hecho maldito por ti y por mí. Y de abrazar esa verdad, entonces la conciencia quedará limpia. ¿Para qué? ¿Para comenzar de cero y nuevas cuentas? No. Nuevas cuentas como para, bueno, ya me perdonaron por esto, yo puedo volver a pecar. No. Se trata nuevamente de verte como lo que eres, perdonado para libertad y vivir en libertad, sabiendo precisamente que Cristo reina con poder y con autoridad. Ahora bien, de no haber fruto de arrepentimiento, de no haber cambios verdaderos, entonces hay un juicio verdadero. Aquí entramos en el texto. Porque precisamente las multitudes en el tiempo de los discípulos vieron una nación necia, terca, rebelde, no arrepentida. El juicio vino sobre ellos. Ahí es cuando el texto comienza diciendo lo siguiente. Pero en aquellos días después de esa tribulación, y yo creo que todos podremos decir, ¿cuál tribulación estamos hablando? Bueno, precisamente después de esa tribulación, entiéndase, después de la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70, después de que ellos vean el juicio de Dios, al negar al Hijo de Dios que ya gobierna en gloria, que está sentado a la diestra del Padre, ellos vean precisamente el juicio venidero que vino en ese tiempo. Después de esto, vean la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará luz y las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. La gran pregunta del millón es, ¿qué quiere decir esto? ¿Y cuándo sucederá esto? O mejor, ¿cuándo sucedió esto? Ahora, yo entiendo que hay un lenguaje que quizás nosotros asumimos que son simplemente proféticos o del futuro,
Y obviamente Cristo, al tomar estas frases, estas palabras, Él está hablando a su audiencia en el idioma que ellos conocen. Es diferente si yo te digo esto y inmediatamente tú piensas en el mañana. Pero para entender lo que Cristo está diciendo acá, nosotros tenemos que conocer el contexto de todo esto. Porque precisamente el Antiguo Testamento usa estas frases para mostrar el juicio de Dios. Estas frases no simplemente están dichas para un futuro, están dichas y escritas para que cuando la gente, los judíos, escucharan precisamente este lenguaje de el sol se oscurecerá y la luna no dará luz, las estrellas irán cayendo, ellos puedan entender que antes de Cristo, Isaías, Ezequiel y Joel habían anunciado el juicio de Dios. ¿Y qué más juicio ver que el templo de Dios, según ellos, iba a ser destruido? Entonces no pienses que literalmente se oscureció el sol, no pienses que literalmente la luna no dará su luz. Es lenguaje que está diciendo el juicio de Dios se vino. Y el juicio de Dios obviamente se vendrá, pero para ellos el juicio del sol, el juicio de Dios vino. Entonces, otro teólogo, Sam Storm, dice, los fenómenos astronómicos se utilizan para describir la agitación de las dinastías terrenales, así como los grandes cambios morales y espirituales. Cuando el sol y la luna se oscurecen o las estrellas caen del cielo, la referencia es a los desastres y angustias que azotan a las naciones de la tierra. Nuevamente, el lenguaje que Cristo está diciendo aquí es cuando ustedes vean después de la tribulación, entiéndase, ustedes van a ver el juicio de Dios. Y el juicio de Dios va a verse en esta instancia como la destrucción de ese templo y de la nación de Israel como el pueblo de Dios. Son días de juicio, son días severos que precisamente pasaron el año 70 después de Cristo. Entonces, aunque nosotros tenemos una probada de lo que pasó, sí es cierto que posiblemente este mismo lenguaje se refiere a un evento futuro. Es un evento que pasó con ciertas realidades de lo que podrá venirse cuando el juicio de Dios venga. Porque querido creyente, no quiero que tú pienses que el juicio de Dios vino sobre este pueblo, sobre esta nación, con este templo y que ya el juicio de Dios no va a venir. No, el próximo domingo vamos a hablar sobre la segunda venida de Cristo. Ahí vamos a estar hablando y todavía yo sé que quizás inmediatamente está pensando, bueno, esto es la segunda venida de Cristo. No, vamos a tratar de interpretar este texto con la idea de que esto es una exaltación del Cristo exaltado, con eventos que pasaron del juicio de Dios, pero no confundas esto y pienses que Cristo no va a venir en juicio. Porque créeme, Cristo va a venir en juicio. Para todos aquellos que no ponen su fe en Cristo, no creas que escapaste del juicio de Dios. Ahora, hay tiempo. Y por eso vamos a ver el próximo domingo cómo Pedro dice, aquellos que se burlan y aquellos que dicen, a ver, ¿y tu Cristo dice que va a venir? No. Cristo es misericordioso. Pero no juegues con la gracia de Dios en el tiempo de Dios. Porque si todavía mira, puedes respirar, es por gracia de Dios. Viene ese tiempo, pero no es lo que estamos hablando ahorita acá. Eso lo vamos a hablar el próximo domingo. Entonces, Cristo le está hablando que vendría un juicio que pasó y que cuando pasara ese juicio, ellos verían algo más importante o por medio del juicio a alguien más glorioso. ¿Y esto quién es? A Cristo. Ahora sí, entonces entramos en el segundo punto. El segundo punto comienza con el versículo 26 al versículo 27 con una conclusión de por lo tanto, de consecuencia. Esta es una conjunción nuevamente, un adverbio, perdón, de conclusión. Dice el versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes. Yo voy a explicar esto porque ahí es cuando nos confundimos y pensamos, sí, la segunda venida. Voy a explicarlo. Y yo creo que es una interpretación que puedo apoyarla y justificarla, aunque entiendo que hermanos que amamos toman este texto y lo usan de la segunda venida. Yo voy a tratar de explicar y ojalá sea lo más claro posible y en grupo de comunidad poder charlar y hablar sobre esto. Pero entonces dice, al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria, y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Nuevamente, después de qué? De esa tribulación. ¿De cuál tribulación? Cristo estaba hablando de la tribulación del templo y de la nación de Israel como aquella nación que deja de ser la nación de Dios, porque la nación de Dios o el pueblo de Dios se llama la iglesia. Después de esa tribulación,
después de esa destrucción, después de esa abominación que causa desolación, después del juicio de Dios, ustedes verán la gran señal que ha traído todas estas señales. ¿Cuál es la gran señal? Ustedes verán al Cristo exaltado. Ustedes verán a Cristo magnificado, al Cristo glorificado. Y tú puedes decir, pero espérate, ¿por qué hablas de señal y cómo se interpreta esto? Bueno, hace creo 2 domingos atrás, o si no fue el domingo pasado, yo dije que el capítulo 13 de Marcos es importante leerlo junto con los otros relatos de este acontecimiento. Mateo 24, Lucas 21. Cuando tú pones estos 3 relatos del mismo evento, de diferentes ángulos, te van a ayudar a interpretar más adecuadamente o quizás correctamente de qué está hablando Marcos aquí. Y yo creo que quien nos ayuda muchísimo en este caso para entender qué es lo que está hablando acá es Mateo. Yo creo que Mateo nos da una idea más profunda de lo que precisamente está hablando Cristo aquí en Marcos capítulo 13. ¿Sabes por qué? Porque es Mateo en el capítulo 24 que él usa 4 veces la palabra que se conoce como la segunda venida de Cristo y es parousia. Marcos no la usa. Ahora, no es base para decir, entonces no es la segunda venida, no, porque vamos a entrar más adelante el próximo domingo sobre esta idea de que Él vendrá. Marcos no usa la palabra parousia, pero sí usa que Él vendrá. Y creo yo que el próximo domingo sí vamos a estar hablando de la segunda venida. Mientras tanto, ¿cómo yo entiendo este versículo 26 que dice, entonces verán al Hijo del Hombre que viene a nubes con gran poder? Bueno, nuevamente yo me tomo de Mateo para interpretar Marcos en este caso. Porque precisamente Mateo, quien sí usa 4 veces la palabra de la segunda venida, hablando de este mismo versículo, no la menciona. Él la menciona antes y después, pero este versículo paralelo al nuestro, él no menciona la palabra de la segunda venida que él cita en los otros versículos, pero en Mateo 24:30 él no la cita. Entonces, puede ser que la venida de este versículo 26 no necesariamente sea una referencia inmediata a la segunda venida de Cristo. Ahora, yo no quiero entrar en mucho detalle y perderte y decir, bueno, a mí qué me interesa si da la segunda venida o si vino. Quiero ayudarte a entender que sí es importante. Es importante para tú exaltar a Cristo. No simplemente es importante para exaltar a Cristo, pero yo creo que lo que Marcos o Cristo nos está diciendo es el cumplimiento de una profecía de Daniel. Ya hemos entrado en Daniel, pero Daniel capítulo 3, 7, yo creo que lo escuches, no vayas allá por tiempo, o si puedes ir rápido, puedes ir, pero Daniel 7, del 13 al 14, dice lo siguiente. Esto es Daniel, tiene una visión. Seguí mirando las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y esta es la clave para tú entender qué es lo que Daniel está diciendo y qué es lo que Cristo está diciendo. Que se dirigió, que vino. Esta es la manera que Cristo va a tomar a Daniel y lo pone en situación a después del juicio lo que ellos van a ver o entender, sería la mejor palabra antes de ver, entender. Que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Cualquier otra nación, cualquier otro templo, cualquier otra cosa será destruido, pero Cristo y su templo y el templo verdadero nunca será destruido. Entonces, ¿cómo entender esta frase del versículo 26 con la idea de que Él vendrá, segunda venida, o qué es lo que está tratando Cristo de decir aquí con este versículo? Nuevamente es Mateo que nos dice y usa la palabra señal. Verán la señal que el Hijo del Hombre viene en las nubes con gran poder y gloria, y entonces eso es lo próximo que enviará a sus ángeles. ¿Cómo interpretar esto? Bueno, la señal que los discípulos iban a ver y las multitudes era que si lo que Cristo dijo 40 años antes fue cumplido, obviamente Él ya murió, ya resucitó, ya ascendió. Si los discípulos en el año 70 están viendo los acontecimientos que Cristo les anunció, entonces el juicio de Dios se está cumpliendo para la destrucción del templo y la desolación de Israel. Entonces los discípulos comprenderían, Cristo gobierna, Cristo es exaltado, mi Cristo es verdadero. Él es el verdadero Hijo del Hombre, el que tiene dominio, poder y autoridad. Entonces, lo que muchos teólogos han llegado a concluir es que esto que Marcos está diciendo aquí en nuestro texto no es tanto la segunda venida, pero la comprensión
de quién gobierna, es Cristo. Es la idea detrás de que no es un acontecimiento que Él vino, es una señal que al ver toda esta destrucción como el juicio de Dios, se acordarían de lo que Cristo dijo y le traerían gloria a Cristo. Sería la exaltación de aquel precioso y glorioso Cristo. Entonces, es un entendimiento de esta venida o ida de Jesús a la presencia de Dios para reinar con Dios. No es que en este momento Cristo fue a ascender y ascendió y fue a la presencia de Dios. No, es la conclusión correcta de que mi Cristo ya reina. Y en eso Cristo es exaltado. Cuando se burlaron de él, le dijeron, tú que dices que vas a tumbar este templo, a ver, bájate de ahí. Burla tras burla, tras burla, tras burla. Ahora Cristo es magnificado porque de Cristo nadie se burla. Cristo es glorificado porque lo que Él dice se cumple. Cristo es exaltado cuando los discípulos entienden, este es el Cristo que servimos, Él es el esperado, Él es el anunciado. Confirmación tras confirmación de que lo que Cristo dijo pasó. Murió, fue resucitado. Antes de morir, anunció la destrucción. Cristo te da señales de que Él es el verdadero Señor. Por lo tanto, alguien más que me ha ayudado es, en este caso, el teólogo N.T. Wright y Sam Storms. N.T. Wright dice, el significado más natural de la palabra aplicada a Jesús sería algo como la llegada al lugar o el sentido de entronización, reconocimiento que Él reina. Y Sam Storms dice, aquí la venida del Hijo del Hombre es una alusión a Daniel, como cito yo, que no habla de una venida a la tierra desde el cielo, sino de una venida a Dios en el cielo para recibir vindicación y autoridad. Entonces yo no quiero complicar. Pero si logramos ver, entonces verán al Hijo del Hombre. Sí que lo vieron. La señal, ¿cuál señal? El juicio se cumplió. El Hijo de Dios reina. Él es el glorioso Cristo. Bendito sea Él. Se cumplió. Vieron el poder y la autoridad de Cristo que Daniel dice, Él destruirá, pero Él no será destruido. Él quitará todo reinado, pero su reino será para siempre. Él quitará todo rey, pero el rey verdadero Cristo reina para siempre. Ellos vieron la exaltación del Hijo del Hombre gobernando, reinando a favor de su gente. Juicio contra no su gente. Entonces, yo creo que la conclusión, podríamos decir nuevamente, de todo esto es que era necesario ver no simplemente la desolación o la abominación que causa la desolación, todo lo que vendría, pero la conclusión de todo esto no es decir, sí, el templo fue destruido. Genial. Nación, sí, la nación de Israel fue enjuiciada en el año 70 después de Cristo y dejó de ser la nación de Dios porque la iglesia es el pueblo de Dios. Genial. Conclusión, se acabó. No. Si nosotros no vemos a Cristo exaltado y lo probamos más como glorioso, hemos perdido el texto. La idea es que tú puedas captar la belleza de Cristo, el amor de Cristo, para entender precisamente que todo lo dicho por Jesús fue cumplido. Él es el verdadero templo con la verdadera comunidad llamada la iglesia de Cristo. Entonces, tomando esta autoridad suprema de Cristo, que cuando Él resucitó se apareció a sus discípulos y les dijo, toda autoridad se me ha sido dada, tanto en los cielos como en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Versículo 27. Entonces, Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Cristo con toda autoridad, desde que resucitó o ascendió, Él está trayendo a los suyos. Cada época de la iglesia han llegado a los pies de Cristo los que Cristo predestinó desde la eternidad. Desde los tiempos de que Cristo murió y aseguró con salvación, resucitó, el Padre testificando, este es mi Hijo, lo levanto de la muerte, lo siento a mi diestra. Desde el momento en que Cristo sentado en gloria, cada uno de los que Cristo compró en aquella cruz van a venir a Cristo. Van a venir a Cristo. La seguridad es entonces que la iglesia se moviliza compartiendo de Cristo a gentiles y a judíos. ¿Por qué judíos? Porque Dios en su gracia, según Romanos 9 al 11, tiene un remanente entre los judíos. ¿Cómo tiene un remanente entre los gentiles? Y el Señor compone a su iglesia de judíos y de gentiles, porque Cristo ha comprado una iglesia de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Por lo tanto, sí, Cristo es nuestro Señor que gobierna y envía a la iglesia con todo poder para traer salvación comprada por Cristo. Ahora, déjame tratar de cerrar en los próximos 6 minutos que tengo. Que yo quiero ayudarte a entender
Si Cristo es exaltado, y lo es, si Cristo trajo su juicio que él mismo profetizó a la nación de Israel y con la destrucción del templo, si Cristo es como es, el Hijo del Hombre con todo poder, con toda autoridad, si el Hijo del Hombre traerá a él todos aquellos que él compró, entonces déjame preguntarte algo. ¿Cuál es tu preocupación del mañana? Piensa en tu preocupación. ¿Cuál es tu preocupación? Quizás los pastores conocemos de algunas preocupaciones de ustedes, hay otras que quizás no has compartido, hay algunos que no las han compartido. Independientemente de esto, ¿cuál es tu preocupación sincera del mañana? Lo que yo quiero ayudarte es a entender que con la perspectiva y la verdad que tu eternidad está asegurada por el Cristo eterno, entonces tu llamado no es a minimizar esas preocupaciones, pero es tampoco a exaltarlas por encima del exaltado Cristo. Es traerlas a aquel glorioso Señor que gobierna con toda autoridad. Las preocupaciones, tráelas a Cristo en adoración y en oración. Ya sea que tu situación en este momento sea las finanzas. Quizás tú estás diciendo, bueno, una preocupación de mañana es que yo no sé si voy a comer mañana. O quizás yo no sé si voy a tener un trabajo mañana. Si tu preocupación es eso, entonces Cristo te dice, busca el reino de Dios y su justicia. Y yo que conozco tus necesidades, no lo que tú quieres. O sea, conozco lo que quieres, pero te he prometido dar lo que necesitas. Yo que conozco lo que tú necesitas, yo soy suficiente para proveerlo. Por lo tanto, el creyente que se preocupa por sus finanzas es aquel que no se queda esperando en casa la provisión de Dios. Es aquel que trabaja con excelencia, no solamente para ganarte un salario o para agradar al jefe. Tú sabes que para quien tú trabajas es el verdadero Dios que provee tus necesidades. Es el verdadero Dios que está para contigo. Entonces, toda autoridad de Cristo te ha provisto y ha usado un medio como el trabajo que tienes o la compañía que tienes, pero este no es el fin. Tu fin es honrar a Cristo, confiar en Cristo, esperar en Cristo. Si quizás tu preocupación es tu matrimonio, tengo que recordarte algo. Jesús es quien lo diseñó. No nos confundamos. Yo sé que tú te enamoraste de ella, ella se enamoró de ti. Yo sé que los dos fueron al altar y una bendición de matrimonio, pero no te confundas, Dios tejió eso desde el principio a fin. Por tanto, si tu preocupación es tu matrimonio y la condición donde está, confía en que Jesús es quien ha diseñado y orquestado que estén juntos y unidos. Por lo tanto, ambos se someten a las instrucciones de Cristo. Porque cuando ambos se someten a las instrucciones de Cristo, en el marco de Cristo, entonces tú comenzarás a ver que lo que Dios diseñó, lo diseñó a su manera. Y que cuando ambos se humillan delante de Él y se someten ante Él y ante su palabra, entonces el matrimonio será perfecto. No. Pero el matrimonio comenzará cada vez más a lucir como el perfecto Cristo. Si tu preocupación quizás son tus hijos, te preocupan. Sea que estén en casa o ya no estén en casa, sean que sean creyentes o no sean creyentes, sea que estén enfermos o no estén enfermos. Si tu preocupación son tus hijos, recuerda algo a tu alma. Y yo me hablo a mí especialmente. Dios guarda a tus hijos. Dios cuida de tus hijos. Dios usará circunstancias en sus vidas para que ellos reconozcan, ojalá pronto, mis días no son míos. Mi vida no es mi vida. Mis días son de Dios y mi vida es de Dios. Por lo tanto, prefiero rendirme ante Cristo lo más temprano posible. No uses la preocupación de tus hijos para traer ansiedad, preocupación, sin traerla al Dios que nuevamente te ha dado todo, para que tú los instruyas en amor, para que tú los guíes en la verdad, para que tú les des un ejemplo, no simplemente de traerlos a la iglesia, pero tú sea que estén pequeños o grandes, sé el ejemplo, querido papá, querido mamá. Sea el ejemplo de aquel que se humilla primero, de aquel que pide perdón primero, aquel que sabe que no es perfecto y que necesita del perfecto. Sé aquel que instruya a sus hijos con fines de ser más como Cristo y discipularlos con tu palabra y su palabra y con su ejemplo y tu ejemplo. Quizás te preocupan las etapas de aflicción. Entonces tú dices, mira, yo pastor no estoy preocupado por las finanzas, no estoy preocupado por el matrimonio, gracias a Dios estamos bien, o quizás no estás casado. No me preocupan mis hijos porque gracias a Dios les sirven al Señor.
o están bien de salud, pero sí me preocupa la etapa de aflicción por la cual estoy pasando, o tengo un temor a si algún día voy a tener una aflicción, dolor o pruebas o persecuciones. Bueno, el mismo Dios que le advirtió a sus discípulos, el mismo Cristo pastoral, amoroso, que se preocupó tanto porque este tiempo no viniera en el tiempo de que las mujeres estuvieran embarazadas o criando o en el invierno, aquel que les dijo oren, es el mismo que te dice ora, ora. No orar para que de alguna manera el orar te haga estar ausente de la aflicción, porque por la gracia de Dios, Dios va a permitir épocas, tiempos donde estemos fuera de aflicción. Pero la oración no es para que Dios quite la aflicción. Si Él lo quiere, lo va a hacer. Pero es para que te sostenga en la aflicción, para que te permita ver la belleza de Cristo en medio de la aflicción. Por lo tanto, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Dile eso a tu corazón en medio de la aflicción o antes de la aflicción. Si te preocupa quizás son las tentaciones del pecado, con eso termino. Bueno, recuerda de tu alma, este Cristo exaltado y glorificado, este Cristo que prometió llamar a los suyos, traer, reunir a los suyos, a los escogidos, y por gracia de Él tú eres uno de ellos, recuerda que aquel que te salvó es aquel que te santifica. Por lo tanto, si te preocupa tu tentación y debilidad, qué bueno, porque es una marca de un creyente verdadero. Pero no es simplemente preocuparme y no hacer nada. Es preocuparme y traer a Cristo mi debilidad, mis tentaciones, mis áreas donde tengo que trabajar y entonces disfrutar que Él es el mismo que demanda santificación como aquel que santifica. Como aquel que comenzó la buena obra es aquel que la terminará. Como aquel que compró tu salvación, como aquel que ha prometido presentarte en gloria con su iglesia, sin arrugas, sin cosas semejantes, con suma alegría Él te va a presentar. Recuérdale a tu alma que el Cristo exaltado que hemos visto es aquel que precisamente anunció esto y es aquel que, como vamos a ver, va a regresar. Y estando en los últimos días, vivamos a la luz de ese gran día, para que con Él reinemos en gloria descansemos en gloria por el resto de la eternidad con el Rey de Gloria. Compadre, orar. Padre Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por darnos un tiempo para meditar en esto que es tan hermoso, tu palabra, pero tu palabra no es el fin para adorarla, tu palabra es un medio para adorar al dador de la palabra, y eres tú, Señor. Que gracias, te pido que nos sigas mostrando más de tu belleza, más de la esperanza que hay en Cristo, del consuelo que hay en Cristo, porque aquel Cristo es exaltado, tiene autoridad, gobierna. Qué bendición tenerte a ti. Gracias por ser nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús oramos.